Muy buenas, bienvenidos a Seguridad en Clave. Contamos con nuestro amigo Gabriel Monte, que es militar retirado especialista en inteligencia y seguridad, historiador y escritor, y además, desde hace muy poco tiempo, miembro del Club Le Carré de Letras y Espías. Su última publicación se titula Falsa bandera, donde puede que estén las claves del 23F. Lean ustedes y aprendan. ¿Qué tal, Monte? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos van a oír, seguir y escuchar. Y sí, Falsa Bandera es una novela en la que, a pesar de ser una novela, puede que estén las claves del 23F. Sí. Queremos hablar contigo, como experto en inteligencia y historiador, sobre la paz esta que ha firmado Israel y el grupo terrorista Hamas. Para Sí. situarnos, ¿qué se ha firmado exactamente y entre quiénes? Pues han sido 20 puntos que se resumen en tres fases y luego a partir de ahí se desarrollarán más detalles. O sea, esto es, digamos, una declaración de intenciones Ujú. que luego se irá desarrollando si todas las partes cumplen lo firmado. Estos 20 puntos incluyen en la fase 1 desmilitarización y entrada de ayuda humanitaria. Es importante, eso quiere decir que tanto Israel como Hamas dejarán de combatir, eso ya se ha producido. Israel dejó de intervenir en la zona, Hamas también, e inmediatamente que se producía ese alto el fuego Ujú. virtual, se intercambiaron rehenes. La siguiente Sí. fase era intercambiar como signo de buena voluntad. 26 rehenes vivos que entregó Hamas a la Cruz Roja y casi 2.000 prisioneros que tenían los israelíes en sus cárceles, de los cuales 200 y pico eran directamente condenados a cadena perpetua por delitos de sangre y hasta llegar a casi 2.000 pues eran otro tipo de ciudadanos gazatíes que estaban en prisión. Sí, pero Luego también, escucha, perdona, me gustaría mencionar que uno de los condenados a cadena perpetua, entre otras lindezas, había asesinado a 19 niños en un autobús escolar. bueno, y algunos Y, más tienen delitos terribles, por llamarlos de alguna manera. y nos sonará porque nada más ser puesto en libertad una vez en Gaza ha dicho lo volveré a hacer. Bueno, a ver, son gente de Hamas. No sé si. Hamas es un grupo terrorista, son fanáticos, son sectarios, están a la altura Ujú. de Al-Qaeda y el Estado Islámico, tienen la misma ideología salafista y rigorista. Hay un programa que tenemos hecho de yihadismo por quien Sí. quiera profundizar en el tema, Ujú. pero bueno, resumiendo, jamás como Estado Islámico como Al-Qaeda no quieren saber nada ni de capitalismo, ni de socialismo, ni de comunismo, ni de nada que huela a occidental. Ellos solo admiten el Islam rigorista y la Sharia como ley. Y no hay que darle más vueltas. O sea, claro, ante eso, pues imagínate. Sí, Luego tendrían que entregar a 28 cadáveres de los secuestrados, ¿no? sí. Pero que han entregado 4 en la primera etapa y luego hoy o ayer, no recuerdo exactamente, 2 más. O sea que les quedan muchos por entregar. Y me parece que Luego uno hay de los una, cadáveres no es israelí. puede ser, Sí, puede ser porque hay que tener en cuenta que ahora hay que cotejar con pruebas de ADN, porque sí, claro, sí. te pueden entregar. Igual que, ¿por qué? Se pregunta, ¿por qué quieren que se entreguen los cadáveres? Hombre, pues para saber que están muertos. Hombre, Porque tú hasta que no entregas el cadáver, pues ¿dónde están los rehenes? O porque sea, tienen derechos los familiares, entre otras cosas. aparte de eso, Ujú. hay que entender la mentalidad y la religión israelí obliga por la Torá a que los israelíes se preocupen por los secuestrados para que sean devueltos y por sus restos mortales en el caso de que hayan fallecido. Eso obliga a los judíos que sean practicantes, pero por extensión y cultura a todo el pueblo israelí. De ahí que hayan presionado a Netanyahu
con el tema de los rehenes. Es que esto hay que entenderlo, claro, eso lo sabe también Hamás y se ha aprovechado de ello, ¿no? Por eso cogió a 254 rehenes, después de matar a 1.200 personas, liberó a ciento y pico en las primeras negociaciones, pero siempre se había quedado con poco más de 50 para poder seguir negociando y presionando a Israel. Bueno, eso es en la fase 1, que se completa en la fase 2 con la entrega de las armas de Hamás, o se debería, eso no se ha producido todavía. Hamás lo que ha hecho cuando ha podido salir de los túneles a la superficie o de sus escondrijos es ajustar cuentas con otros palestinos que o bien habían hecho algún pacto con Israel o simplemente eran de una facción adversaria. Y está asesinando a sus propios compañeros, a sus propios palestinos que no tienen la misma ideología que ellos o por lo que sea tienen alguna disputa, incluso de clanes familiares. Pero vamos, que la fase esta de que jamás entregue las armas y destrucción de sus estructuras militares, por llamarlo de alguna manera, incluidos túneles, había túneles por todos sitios, le llaman los israelíes el metro de Gaza. Había túneles debajo de hospitales, de Son mezquitas, 700 de kilómetros de túneles. Sí. Y luego almacenes de armas, que hasta debajo del almacén principal de la ONU, Sí. debajo había una fábrica y almacén de armas de Hamás, debajo del almacén principal de la ONU. Y de Bueno, pues todo hospitales, eso, y de escuelas. de hospitales, sí, sí. De hospitales, aunque no estaba a la entrada en el mismo hospital, pero en zonas adyacentes. Y debajo, ¿por qué lo hacían así? Para que, claro, los israelíes tuvieran problemas y bombardearan. Porque han bombardeado un hospital, en realidad estaban bombardeando una zona militar de Hamás, que eran cuarteles generales o almacenes de armas o lo que fuera, esos túneles, pero les acusaban de bombardear. Hamás lo que ha hecho es coger de rehén a la población gazatí, cogerla de rehén, a la vez que Israel estaba atacando a Hamás sin miramientos y también estaba excediéndose con la población. O sea que la población gazatí estaba entre dos fuegos, entre el empuje sin miramientos de Israel y el que jamás los estuviera utilizando como cabeza de turco. O sea que han estado en una situación muy difícil. Sí, hay que recordar que ya Sudáfrica, para estos que dicen del genocidio, yo no soy jurista y yo no me voy a entrar en si es genocidio o es otra cosa, pero hay que decir que ya Sudáfrica denunció a Israel y el Tribunal Internacional de La Haya ya dijo que lo que había hecho Israel en la zona eran crímenes de guerra, no genocidio. Bueno, en cualquier momento el tribunal puede entrar y decir que es genocidio, no lo sé. Lo que sí ha dicho el tribunal es que había crímenes de guerra, y probablemente los haya. ¿No te sorprende que se acuse a Israel de crímenes de guerra, de genocidio? Bueno, Hamás tiene muchos más. Pero a Hamás no se le dice nada. El 7 de octubre lo que hizo Hamás no tiene nombre. O sea, supera, no es genocidio, porque simplemente no lo podía hacer, pero los crímenes de guerra de Hamás el 7 de octubre son 100 veces peores que lo que haya cometido Israel. Háblame de eso, la por fase supuesto. 3, porfa. Están enloquecidos los dos. Sí, la fase 3 es la de reconstrucción, gobernanza y reconstrucción. Esta es muy interesante porque está si alguien que nos escucha o nos ve quiere ver los 20 puntos, es muy fácil, que se mete en Wikipedia, que los tiene. Es así de fácil. Yo los he visto más detallados, pero bueno, que ellos los tienen resumidos en Wikipedia. Esto es muy interesante porque sí que habla de un Estado palestino, llega a hablar de eso. Ahora bien, habla de un Estado palestino cuando jamás entregue las armas, cuando Gaza esté pacificada, cuando haya un gobierno de tecnócratas palestinos que son administrados por Estados Unidos, por Trump y por delegación por Tony Blair. Se ha propuesto, ¿no?, que sea. Tony Blair yo creo que no va a ir a Gaza porque es muy peligroso, pero sí, puede a distancia, puede administrar lo que se hace en Gaza. Y la idea es
La idea es que los gazatíes dejen de vivir de subvenciones como hasta ahora, Sí, aparte de que no se empleen. mira, ¿has visto unas imágenes? Ya se están vendiendo el iPhone 17 en Gaza. Ya no, pero sí, el Sí, sí. comercio sigue. Y el Mm. mercado negro, sobre todo en zonas de guerra, el mercado negro siempre está Ahora ahí. ya dicen que tienen víveres para Sí. 2 o 3 años, ¿no? ¿Dónde los A tenían? ver, esto así, lo de que no entraran víveres en Gaza ha sido cierto en algunas zonas, en otras no. O Ujú. sea, aquí habría que matizar. Y en muchas zonas han entrado, se los ha quedado jamás y ha estado bien utilizándolos para sus combatientes o mercadeando con ellos. Aquí hay de todo. O sea, que quien dice que Israel ha impedido lleva razón, pero quien dice que Israel también ha permitido y se los ha quedado jamás, también. O sea, que es que depende, aquí ha habido de todo. Y todo vale a la hora de interpretar la situación. Bueno, pues en esta fase de reconstrucción y gobernanza es muy interesante porque, como te decía, lo que persigue es que los gacetíes dejen de recibir subvenciones y vivan de lo que producen. Y una es una zona privilegiada que puede ser utilizada para uso turístico, por ejemplo, aunque puede existir otras formas de producción y que creen riqueza en la zona, ¿no? Se trata simplemente de dejar las armas y dedicarse al interés de los gazatíes, o sea, a que los gazatíes prosperen. Esa es la idea del plan. El plan, como he dicho antes, es una propuesta, es una declaración de intenciones que se irá detallando y desarrollando si se cumplen las condiciones. ¿Qué ocurre? Que para empezar jamás no ha entregado las armas. Luego ya nos ha cumplido una de las ¿Y, condiciones. y crees que las va a No, entregar? le van a ver, jamás ha firmado porque le han obligado Qatar, Turquía y Egipto. Sobre todo Qatar les ha dicho, Qatar estaba harto de ellos ya, porque los Hombre, conoce muy bien. Qatar, Turquía, de Qatar llegaban 40 millones de euros mensuales. pero has dicho bien, llegaban. ¿Tú Ha sabes dónde, acabado harto, dónde, mo- harto de dónde ellos. y cómo murieron los jefes de Hamas? Exactamente. A En, ver, en Qatar, al parecer, una operación algunos. israelí, 5 de ellos fueron eliminados en la planta baja de una villa y no hubo daños colaterales. Curioso, ¿eh? No, es que ha habido más ataques de los que se han dicho. A Ujú. ver, en la comunidad de inteligencia israelí, tanto el Mossad como el Shin Bet, que digamos que es contra inteligencia y seguridad, como el FBI de Israel, salvando la distancia, y el Amán, que es la inteligencia militar, Ujú. estos tres tienen muy buenas fuentes, tanto en Hamas como las tenían en Hezbollah, que también han localizado y eliminado a gente de Hezbollah, y han sido implacables. Da igual que estén en Qatar, da igual que estén como le pasó al líder de Hamas cuando estaba en Irán de visita, da igual que estén donde estén. Y sin, ya no te digo nada si están en el Líbano los de Hezbollah o en la franja de Gaza los de Hamas. Ujú. Los han ido localizando y eliminando porque tienen muy buenas fuentes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues esto alguna vez nos enteraremos, pero suele ser con gente infiltrada, con topos, normalmente, que les informan. Quería Pero bueno, preguntarte, eso desde la óptica de inteligencia, ¿qué garantías que sean verificables incorpora el acuerdo para prevenir rearmamento y ataque sorpresa? el acuerdo no habla de eso directamente, pero implícitamente sí lo habla al decir que se irán verificando los pasos y una de las formas de verificar de verdad los pasos es con información de inteligencia, porque jamás puede decir de cara a la galería una cosa y estar haciendo otra. ¿Cómo sabes lo que está haciendo en la realidad? Pues recopilando información desde el dentro de Hamas. Y esto indirectamente, efectivamente, fuentes de inteligencia, no solo de Israel, sino de los mismos países árabes, de Egipto, de Qatar, de Turquía. Arabia Saudí se ha incorporado, aunque no el firmante, pero bueno, se ha incorporado y ha invitado a Europa también, que Trump había ladeado un poco a Europa, pero Arabia Saudí y otros países han invitado a Europa a que se una, sobre todo en la fase de reconstrucción y gobernanza.
la fase de gobernanza hay que decir que no contempla a Hamás en ningún momento. O sea, Hamás se podría convertir de una fuerza guerrillera y un grupo terrorista a una fuerza política, Ujú. tendría alguna posibilidad de subsistir como fuerza política, pero no en Gaza. Porque Israel no acepta bajo ningún concepto, ni de la forma militar ni de la forma política, a Hamas. Hamas tiene, y el tratado lo dice también, Ujú. Hamas tiene que salir de Gaza, primero entregar las armas y luego salir de Gaza. Eso Eh, no quiere decir que se pudieran constituir otros partidos políticos de ideología. Bueno, eso ya se vería. sí, Hay una, algo así como en España. eh, hay una fuerza también que es la yihad islámica que no se contempla porque es minoritaria. Es todavía más extremista que Hamas y con esa no se ha negociado. Ya veremos qué pasa. ¿Cómo queda el control de los túneles, misiles y fabricación local de los cohetes? Bueno, pues ahora está muy mermado, como comprenderás, con todos los bombardeos y que las tropas... Vamos a ver, si no hubieran existido los rehenes, hace tiempo que Israel ya hubiera tomado Gaza. Pero ha habido veces que no han querido avanzar porque sabían que en esa zona había rehenes. Y ya te he dicho, la mentalidad del pueblo israelí, ya Ujú. hemos hablado. No, no era tan fácil. Porque los norteamericanos dicen siempre, no pagamos rescate, no, bueno, vale, de acuerdo, No pagamos directamente. directamente. Luego Ujú. sí lo hacen. E incluso mandan a SEAL o Delta Force para que rescaten rehenes, pero bueno, sí se preocupan por sus rehenes, evidentemente. Ujú. Lo que no aceptan son chantajes. Sí. Pero en Israel sí se aceptan, por la mentalidad, por la Ujú. cultura, por la religión. Se aceptan esos chantajes Dentro y de el esta, pueblo exige además. dentro de este plan, ¿se contemplan zonas desmilitarizadas o Sí, o zonas de sí, exclusión terrestre, marítima, aérea? sí. Sí, se contemplan controlados por fuerzas de interposición, que ya veremos cuáles son, de Ah, países árabes o de algún país más. Pero se deja a Israel tener una franja de seguridad hasta que todo se aclare. Mientras no esté todo claro, Israel tiene derecho a tener una franja de seguridad controlada por ellos, mientras no se pacifique de verdad y haya una verificación de que jamás ha salido, de que se está gobernando la autoridad palestina y todo lo demás. Sí, sí, mira, las últimas elecciones democráticas, presuntamente en Gaza, tuvieron ocasión hace 19 años, en el año sí, 2006. sí. Ahora mismo, ¿quién han puesto para administrar Gaza? Mira, el 2006 lo que ocurrió es que Hamas efectivamente ganó las elecciones, inmediatamente dio un golpe de Estado, echó a Fatah, que es la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania, y la echó por la fuerza, o sea, dio un golpe de Estado. Y desde entonces no hay elección. Bien es cierto que en Cisjordania tampoco es que haya habido muchas elecciones y gobierna Fatah, pero bueno, eso es cierto. Ahora mismo, ¿quién administra Gaza? Ahora nadie, porque jamás no puede levantar cabeza. Estamos en un interín que no sabemos qué va a ocurrir. Los israelíes al final controlan más o menos la mitad de Gaza, aproximadamente. Y ahora Gaza, como tal, no tiene gobierno. O sea, tiene el gobierno militar de Hamas en las zonas controladas por Hamas Ujú. y los israelíes, pero bueno, eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que tenga su propio gobierno de tecnócratas. Tecnócrata es una persona política, para quien es una persona que no tiene partido político, son técnicos en economía, en finanzas, en yo qué sé, en trata de agua, para rehabilitar la economía, para que los gazatíes tengan electricidad, agua, sus aguas residuales, todo lo que es una... Pero lo primero que va a haber que hacer antes de eso, si es que esto va para largo, porque lo primero que hay que hacer es desescombrar. Sí, sí. Porque solamente la millonada que va a costar y el tiempo que va a costar en quitar escombros, eso ya va a ser mucho tiempo. Porque es que en el combate en población hay gente que dice, no, los israelíes tiran los edificios. Vamos a ver, los edificios altos en combate en población hay que tirarlos. Ujú. Porque son objetivos militares, porque desde ahí te ven avanzar, porque hay, en fin.
Y luego el combate en población, destruyen las paredes. Claro, es que en combate en población no se entra por la puerta ni por la ventana, porque ahí te están esperando con trampas explosivas, con tiradores, con lo que fuera. Se entra por las paredes, se rompen paredes, bien con explosivos o de otra forma, nunca se entra. O sea que se destruyen, pero no es con intención expresa de destruir, aunque a veces también. Simplemente por seguridad de los soldados que están asaltando la zona. El combate de población es así y los edificios altos se destruyen por sistema porque son atalayas, son como las colinas, como las cotas en medio del monte. Eso hay que tomarlo, hay que destruirlo en cualquier combate. Este acuerdo ha delimitado, ha descrito una hoja de ruta electoral. No como tal. Ha descrito digamos, la etapa de transición la ha descrito. Que por eso que estoy diciendo, de entrega de las armas, jamás fuera, tecnócratas llegan, administrados por Estados Unidos, por Trump, con delegación de Tony Blair o quien sea, pero con una policía palestina, con unas fuerzas de interposición que formará una policía palestina ajena jamás. Todo eso sí está definido. Lo demás, lo que venga después, cuando se cumplan estos primeros puntos, se desarrollará con más detalle. O sea que se seguirá hablando. O sea, esto es simplemente un alto el fuego que si se cumple va a traer que se cumplan los demás. Estos son los primeros pasos, los primeros puntos del tratado. Si no se cumplen los primeros puntos, no se pueden desarrollar los siguientes. Y estamos en los primeros. Y estamos diciendo que ya no se ha cumplido dos de ellos. Jamás no ha entregado las armas y no se ha entregado a todos los cadáveres de los secuestrados. Luego ya empezamos mal. Israel podía aducir a eso y decirle a Estados Unidos que quiere No, atacar otra vez porque no se está cumpliendo. Estados Unidos no le va a dejar en principio, ya veremos lo que ocurre, porque Trump, le va a decir, bueno, ya veremos. Donald Trump ya ha dicho que como no dejen de matar, que van a entrar ellos y les van a matar a ellos. Al ser Hamas un grupo financiado y, digamos, administrado por Irán, Sí, han propuesto que todos los elementos terroristas sean enviados a Irán o acogidos en Irán. se han propuesto varios sitios, ya veremos en qué queda. Irán no ha ido, Irán se le invitó, ¿eh? Se le invitó a que fuera a Egipto a la firma. Pero Irán, claro, después de que Estados Unidos atacó sus instalaciones nucleares, está Ah, ofendida, está... ujú, Claro, no va a ir. Pero Irán está, ya lo dijimos aquí hace mucho, ¿te acuerdas cuando hablamos del ataque del 7 de octubre? Que ujú. había gente que decía que no, Irán está detrás del ataque del 7 de octubre de Hamas, combinado con los ataques de Hezbollah desde el sur del Líbano. Ahí está Irán. Y dice, no, es que Hamas es sunita, Irán es chiita, y no se llevan bien. Para esto sí se llevan bien, porque tienen el odio común a Israel. Entonces se pusieron de acuerdo. Irán está detrás de todo eso. Hay una gira que hizo Trump, que no se le ha dado importancia y tiene mucha, Sí, hace sí. unos meses, Ujú. que hizo una gira por todos los países, no fue a Israel ni a Turquía, pero fue a Arabia Saudí, a Qatar, a Emiratos. A los Emiratos Árabes Unidos, ahí Fue hizo la reunión. fundamental Sí, porque sí. estaba reuniendo el puzzle, estaba Ujú, tratando de hacer lo que se ha hecho ahora, poniéndose de acuerdo, sobre todo con Qatar, que ha sido fundamental. Entonces, aquí se ha decidido todo, poco a poco, luego se ha ido incorporando Turquía y Egipto. Egipto está bien que esté, porque Egipto tiene frontera con Gaza por el otro lado, aunque sí. no puede ver, no quiere saber nada de Hamas ni de los Pero, gazatíes. pero no les abre la frontera para que pasen a su país. No, hay que tener en cuenta que hasta, incluso ahora, Egipto está luchando contra el Estado Islámico en el Sinaí. Y la ideología de Hamas es exactamente la misma que la del Estado Islámico. Entonces no les puede ni ver. O sea, bueno, pero el pueblo palestino no lo quiere ningún país árabe, porque siempre crean problemas. Por un lado están diciendo con la boca pequeña que les apoyan y tal, pero a la hora de la verdad no les quieren. No les quieren porque cuando estuvieron en Jordania, después de salir de la zona de Israel, que intentaron atentar contra el padre del actual rey Abdallah, contra Hussein,
y se produjo lo que se conoce como el Septiembre Negro, que es las fuerzas de Jordania expulsaron a los palestinos, que querían constituir o un Estado dentro del Estado de Jordania o hacerse con el poder en Jordania, y los echaron al Líbano, al sur del Líbano. Entonces hubo una guerra también en el Líbano. No quiere decir que los palestinos fueran, pero fue muy determinante que llegaran palestinos al sur del Líbano. O sea, donde van hay guerra, Sí. salvo, claro, que se vayan a Túnez, que está a mucha distancia. Entonces se está negociando a ver dónde puede acabar esta gente, y hay que recordar que la gente de Hamas son los más intransigentes de todos los palestinos, son terroristas. Levantemos la mirada unas 4 o 6 semanas. ¿Qué señales deberían buscar los analistas para medir si la paz ha echado o no raíces? Es muy fácil en realidad, no hay que hacer ningún curso avanzado. ¿Ha entregado jamás las armas? No, de momento. ¿Israel sigue respetando el tratado a pesar de que jamás no ha entregado las armas? ¿Qué va a hacer Israel? ¿Se van a entregar a más cadáveres de la gente que muy importante para el Estado de Israel? Eso es importantísimo. Eh, ¿Qué va a ocurrir? No es tan difícil. Primero se tienen que cumplir las fases preliminares del traslado. Si no se cumplen las fases preliminares, no va a seguir lo demás. Entonces, no hace falta tener... no, es así de fácil. Si se van cumpliendo los puntos a 4 o 6 semanas, si jamás se niega a entregar las armas, sigue imponiendo por la fuerza su criterio en la zona, matando gente, matando palestinos, y no entrega sus infraestructuras militares, ni sus fábricas, ni dice dónde están los túneles para que Dinamitado, sí. sean cegados, Ujú. pues entonces no se va a avanzar. Entonces ya Trump tendrá que tomar una decisión si esto no ocurre. Lo mismo la decisión es dejar a Israel que vuelva a entrar, no lo sé. Mira, pero para finalizar, ya se nos come el tiempo. Eh, en vez de 6 semanas, te voy a poner 100 días. Sí, En 100 días, dime qué sería diferente para ver que la paz ha llegado. que jamás salga de la ecuación. Si de verdad jamás sale de la ecuación, Israel con eso se verá complacido y entonces se podrá hablar de otras cosas. Mientras jamás esté de alguna manera en la franja, las cosas van a ir mal, porque insisto, no te puedes fiar de un grupo terrorista. O sea, es Ujú. que no estamos hablando de un partido político, ni estamos hablando de una nación en sí, porque no lo es, ni siquiera Cisjordania lo es. Entonces, la única forma de verificar de verdad es quitar de la ecuación a Hamas, que es lo que quiere desde el principio Israel. Israel atacó la franja de Gaza, aparte por el 7 de octubre, porque estaba harta de que le tiraran cohetes, y eso lo hace Hamas. ¿Y hay alguna posibilidad que los elementos terroristas de Hamas se integren en la yihad islámica? Eso, muchas posibilidades una vez que desaparezca Hamas. ¿Y qué va a ocurrir? Ya te digo, la yihad islámica de Gaza, Ujú. Palestina, es minoritaria, pero también está ahí y esa no ha firmado nada. Entonces, las fuerzas de interposición y la policía palestina van a tener que bregar con esta gente, ¿eh? Sí, sí. Y algunos miembros de Hamas se pueden integrar, porque estos son todavía más radicales que Hamas, y ya es decir, ¿eh? Sí, Pero claro, se puede. diferenciar a un terrorista de Hamas de un policía palestino es complicado. Es cambiar de chaqueta. Es que van a intentar infiltrarse también, seguro. Lo Ujú. van a intentar hacer, infiltrarse. Hay que tener mucho cuidado cuando la autoridad palestina nombre a los agentes. En la selección de estos agentes va a haber que tener mucho cuidado. Además hay que recordar que entre los yihadistas Ujú. está la taquilla, el disimulo, ¿no? El parecer Sí, lo que no eres. eso Claro. es. Y tú puedes parecer que no eres de Hamas y en un momento dado te quitas la careta y actúas. O sea que cuidado con Fíjate esas cosas. que hay vídeos donde los presos liberados por Israel afirman que tanto ellos como sus hijos volverán a cometer esos crímenes. Bueno, pero Bueno, eso es la ideología que tienen. nada, Eso es así.
eso es así. Hay que decir, en honor a la verdad, que extremistas hay en los dos lados. Porque en Israel hay gente también que quiere echar a los palestinos al mar, como dicen también los extremistas palestinos que quieren hacer con los israelíes. Aquí hay de todo. Hay Y algunos, dentro del... hay algunos que no nos Sí, gusta dejar las cosas a medias, ¿sabes? dentro del gobierno de Netanyahu hay extremistas que no les parece bien este tratado, este alto el fuego, ¿eh? No están nada de acuerdo con ello. Pues Monte, muchas gracias por venir, por explicarnos, por desasnarnos, contribuir a ello. No, Y tú enhorabuena, oye, por tienes... lo del Club Le Carré este, de Muchas letras y no sé qué, me gracias. ha dicho que es. Letras y espías. Lo Vale, pues, preside Fernando Martínez Lainez, el gran escritor, que es un honor que sea mi presidente en el club. otro. Y, y nada, muchas gracias a ti, a los oyentes, espero no haberles aburrido mucho No, y que esto les sirva de cicate para que miren lo que les he dicho, para que busquen los 20 puntos, que no son muchos, y vean más o menos por dónde van a ir los tiros para quien le interese, claro. no sé tú, pero de un terrorista no me fío, No, no te puedes fiar. de De los ninguno. terroristas no te puedes fiar. Bueno, No, no, para nada. lo he hecho, Monte. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.